noches ah, acá está. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, a los concurrentes del futuro, ¿no? Los que vayan a escuchar esta clase. Esta es nuestra tercer encuentro donde estamos teniendo una introducción a la teoría de Jacques Lacan. Y hoy íbamos a empezar con el registro simbólico, con el efecto sujeto. Íbamos a ver algunas cuestiones en relación al yo, al otro, ¿sí? al sujeto barrado y al gran otro, todas cuestiones que las fuimos mencionando y hoy vamos a retomar un poquito el estadio del espejo porque eso nos va a permitir introducir el tema de lo simbólico. No sé si recuerdan y no sé también si pudieron acercarse al texto del estadio del espejo, igual acá lo tengo como para leer algunas partecitas, ¿sí? Trabajamos entonces lo imaginario, cómo se constituía el yo para Lacan, ¿se acuerdan? Que el niño entre los 6 y los 18 meses, con un adulto o alguien que lo sostiene, que puede ser, que en general es el otro materno, ¿sí? Cuando ve esa imagen en el espejo, va a asumir una transformación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo de esa imagen que deja una marca en ese yo incipiente. Estamos hablando de los 6 y los 18 meses. ¿Qué decía el Klein, por ejemplo, respecto al yo? Que estaba desde siempre, ¿recuerdan? Freud, en Introducción al Narcisismo, que dice, un nuevo acto psíquico es necesario. Y en el yo y el ello, que decía, donde ello era, yo debe advenir, ¿no? Entonces, hay algo de la libido que tiene que depositarse en los objetos, pero que estaba en el yo. Es decir, que el yo es tomado como objeto, libidinizado, y hay algo de esa libido que retorna al yo. Esto decía Freud. ¿Qué es lo que agrega Lacan? Lacan encuentra una metáfora que permite aclarar un poco esta cuestión freudiana del nuevo acto psíquico que no queda tan claro en ese texto de qué acto psíquico está hablando. Y la metáfora de Lacan, ¿cuál era? Que dijimos el otro día, el espejo. Entonces, en el espejo hay algo que le retorna al sujeto y le deja una marca. Entonces, esa marca es una identificación que permite que se constituya el yo en el sujeto humano. Así es como se constituye, con esta identificación, con la imagen de un otro, donde el espejo es una metáfora, ¿no?, de algo del orden simbólico. Si hablamos de metáfora, ya estamos ubicando algo del orden simbólico. Pero fíjense que está articulado con lo imaginario, porque no podemos ya pensar lo imaginario como algo puro, como algo que lo vamos a encontrar así nada más, ¿no? La madre misma es ese semejante, donde esa mirada de la madre sería ese espejo, es algo simbólico que le va a instaurar a ese yo esa primera diferencia. Algo comienza allí con esa marca entre los 6 y 18 meses, como dijimos. Lo anterior era ese cuerpo todo despedazado, ¿se acuerdan que vimos las pinturas del Bosco, del Jardín de las Delicias, ¿no? Todo esto en relación a este momento. Entonces, a partir de esa marca, de esa primera identificación, el niño que iba a adquirir una imagen de completud que todavía su cuerpo no tenía, ¿no? Porque si la mamá lo deja de sostener, ¿qué pasaba? Era un cuerpo todo que se cae porque todavía no estaba dada esa mielinización que el cuerpo necesita para sostenerse erecto, ¿no? Entonces, viene
anticipadamente una imagen de completud. Se captura esa imagen del yo corporal. Recuerden que para Freud el yo es un yo corporal. ¿Cómo sabemos del cuerpo nosotros? Hay cuerpo porque el sujeto tiene agujeros. ¿Cuáles son los agujeros? Las zonas erógenas, recuerdan, ¿no? Esos agujeros que nos dicen que esa masa de carne es un cuerpo humano, esas zonas erógenas que tienen una determinada sensibilidad y que van a determinar que ese es un cuerpo humano. Voy a leer un parrafito que quería pensar con ustedes para que puedan ubicar acá cómo Lacan ya en este texto introduce algo de lo simbólico. Está en la edición que yo tengo, sería la página 87. Pero bueno, eso depende un poco de la edición. Es en la segunda página del texto del Estadio del Espejo. El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia, que es el hombrecito en ese estadio infans, nos parecerá, por lo tanto, que manifiesta en una situación ejemplar la matriz simbólica en la que el yo, entre corchetes está Y, pero ahí tienen que leer moi, ahora les voy a explicar esto, se precipita en una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro, y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto. Y más abajo dice, esta forma, por lo demás, debería más bien designarse como yo ideal, fíjense, ¿no? Entonces, la matriz simbólica en la que el yo se precipita, Entonces, ahí donde hay una nota al pie, que se las voy a leer, que dice Lacan, se atenderá en lo sucesivo la traducción de idealich por moi ideal, por yo ideal, conceptualizándolo de acuerdo con su bipartición. Moi, yo, como la construcción imaginaria, es el yo imaginario, y el je, JE, como yo, pero en la posición simbólica. ¿Se entiende? Es decir, esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces habla de una matriz simbólica, acá en este estadio del espejo en donde estábamos viendo justamente lo imaginario. Fíjense cómo ahí empieza a articular algo que tiene que ver con el registro simbólico. Entonces, a partir de esta matriz simbólica, ¿no? Algo en lo que se van a ir ubicando las demás identificaciones. Esto también algo habíamos iniciado a pensar la vez pasada. Entonces se constituye el yo con esa imagen, que era ese nuevo acto psíquico en Freud. Este estadio del espejo no es un momento, sino que Lacan lo que hace es una construcción lógica, ¿no? Como lo que Freud ubicaba también como lo primario en Freud. Cuando pensamos lo primario en Freud, no es que es primero, está pensando en una constitución más mítica, ¿no? Algo del mito en Freud queda ubicado como lo primario, ¿sí? Digamos, algo que no lo podemos ubicar como un momento determinado, sino que es una construcción en la teoría, ¿sí? Y recuerdan que él había tomado estas cuestiones de la psicología comparada, ¿se acuerdan que vimos los patitos de Lawrence, la experiencia con los monos, ¿no? Digamos, esta comparación le permite empezar a ubicar qué es lo propio del humano, y hay algo que es importante o que nos permite ver la diferencia entre lo imaginario y lo simbólico, que es la pregnancia que tiene la imagen en el cuerpo, los efectos que puede tener la imagen en el cuerpo. Por ejemplo, esto Lacan lo toma respecto a lo que le pasa a algunos animales. Por ejemplo, las palomas ovulan con solamente ver a otra paloma, aún del mismo sexo, ¿no? Es decir, que esa imagen tiene efectos sobre el cuerpo. Y esto también le pasa al humano. Entonces, si bien el yo
tiene que ver con esa imagen, no es solamente la imagen, por eso habla de matriz simbólica, y hay un otro que con su mirada, con sus palabras, cuando el niño se ve en el espejo le dice, ah, ese sos vos, digamos, ahí con la imagen está articulada la palabra también. En todo caso, si yo digo en el espejo, ese soy yo, me estoy engañando, porque ese que yo veo en el espejo es mi imagen, y la imagen no soy yo soy mucho más que esa imagen. ¿Qué pasa si yo me quedo capturado en esa imagen? ¿Qué pasa? ¿En qué me quedo? En el narcisismo, ¿se acuerdan? ¿No? Se me quedo ahí capturado en esa imagen, como le pasó a Narciso, ¿qué le pasó? Se ahogó, se murió, ¿no? Entonces, la captura narcisística lo que produce es la muerte. Uno tiene que salir de ese narcisismo para investir libidinalmente otros objetos, si no, voy hacia la muerte. Necesito proveerme mi subsistencia. Si yo me quedo mirándome en el espejo o en el lago como hacía Narciso, bueno, no voy a terminar muy bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando la libido quedaba capturada en el yo? ¿Qué fenómeno patológico describe Freud respecto a lo que pasa cuando la libido no puede ser volcada a los objetos? ¿Se acuerdan? La megalomanía, ¿no? Digamos, ahí algo de una libido que no puede salir del yo va a producir algo de estas características. Entonces, lo imaginario se articula con lo simbólico porque no vamos a encontrar lo imaginario en estado puro, siempre va a estar articulado a lo simbólico. Lo vemos un poco en este orden porque es una manera de explicarlo, pero es muy difícil que podamos pensar en los registros en sus formas puras y solos, ¿se entiende? Pero bueno, de esta manera nos vamos metiendo despacito. Entonces, lo real va a quedar capturado por estos dos registros, por lo imaginario y lo simbólico. Entonces, en esta reacción del sujeto frente a la imagen, ¿qué sería lo simbólico? Ese espejo que dijimos, pero también esa mirada de ese otro que lo sostiene, que es ese lugar materno, ¿sí? Que le devuelve al niño esa imagen de completud. El niño pregunta, ¿ese soy yo? Y la madre le dice, sí, ese sos vos. Le confirma lo que él dice de sí mismo. Entonces, el espejo es ese elemento simbólico que articula la posibilidad de que al sujeto le llegue esa imagen. La palabra y todo elemento creado por el hombre es lo simbólico. En tanto nos ponen un nombre, ya no hay más real, sino quedamos capturados por lo simbólico aún antes de nacer, ¿no? Nuestros padres pensaron en nosotros antes de que nazcamos y ya pensaban en algún nombre, ¿no? Es decir, que antes de nacer lo simbólico ya nos estaba atravesando, ¿no? Entonces lo simbólico afecta a lo real, pero lo real siempre produce efectos, ¿no? Supongamos, pongamos un ejemplo cercano como el que tuvimos en la pandemia, el COVID. ¿Qué es lo que apareció primero antes de que supiéramos que era el COVID, ¿no? La gente se moría y no se sabía por qué, tenía una neumonía y se moría, hasta que toda la ciencia se pone a investigar y entonces descubren que es un virus, a ese virus le ponen un nombre, ¿no? Y después le hacen el dibujito, ¿se acuerdan del dibujito? Es decir, hay algo de lo simbólico que intenta capturar ese real que producía efectos en los cuerpos. ¿Se entiende? Entonces, la imagen no es lo real, porque soy mucho más que esa imagen, sino que la imagen viene a ubicar algo de este registro imaginario en donde yo digo, ese soy yo, ¿no? Cuando yo digo, ese soy yo, ahí ya, fíjense, actúa la represión. Cuando yo digo yo tal cosa, hay algo que estoy desconociendo, que queda reprimido, que en Lacan podemos ubicar, bueno, hay algo de lo real, ¿no? Que el yo no termina de nombrar, que no se termina de reconocer.
Entonces, en ese yo soy fulana de tal, ¿no? En todos los dichos en donde el yo está metido, ¿sí? Hay algo en donde me desconozco, ¿eh? ¿Qué decía Freud? ¿Qué descubre después de 1920? Que el yo tiene partes inconscientes, es decir, que desconoce lo real. Es decir, que hay algo del yo que estaba como desconocido y que él, fíjense, que lo fue encontrando en su clínica. Cuando puede encontrarse con algo de la compulsión a la repetición, es que empieza a pensar, bueno, pero acá hay algo que el sujeto viene y muestra en la escena analítica, ¿no? Pero que no lo reconoce como propio, lo pone afuera, sin embargo le pertenece. Bueno, ahí es donde Freud ubica que el yo también tiene partes inconscientes, ¿no? Entonces, en la compulsión y la repetición, esto que el sujeto desconoce, lo saca de sí, lo pone afuera, ¿no? Como cualquier formación del inconsciente. Piensa en los sueños, la gente, salvo que empiecen a analizarse, ¿no? Es como si no entendieran que los sueños le pertenecen. O cualquier formación del inconsciente. Piensa en un acto fallido, ¿no? Un lapsus, ay, me equivoqué, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere decir esa equivocación? Le pertenece a ese sujeto. Sin embargo, lo ponemos afuera, ah, no, me equivoqué. Antes de Freud, todas estas cuestiones que tenían que ver con la subjetividad eran eliminadas de ello, no nos pertenecían, no eran tomadas en cuenta. Es con Freud que esto se empieza a tener en cuenta. Entonces, dijimos que teníamos esta primera identificación, que es este primer acto psíquico, que es el narcisismo, y que se constituye el yo ideal, ¿no? El yo ideal, que no es el super yo freudiano, ¿no? Es este yo que muestra una imagen ideal que el chico todavía no puede sostener, ¿eh? Entonces, este yo ideal va a tener los rasgos de una imagen ideal toda integrada, pero que no es lo real, no es la imagen real. La imagen real en ese momento era el chico todo que se caía, como habíamos visto el otro día. Entonces, empieza a haber una distancia entre el yo ideal y lo que hay. Es decir, que el sujeto queda engañado todo el tiempo porque empieza a compararse con lo que él no llega a ser y que supone que debería ser. Todo el tiempo se está comparando entre lo que él es y esa imagen ideal, y siempre hay algo que no está alcanzando y que nunca va a alcanzar, porque lo ideal es una idea. Entonces, en ese movimiento es que se va constituyendo ese yo. ¿Qué otro ejemplo podemos ubicar para poder pensar lo simbólico? Por ejemplo, pensemos en una guerra, que ahora es un tema de mucha actualidad para nosotros, la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Dos países no pueden acordar. ¿Y qué hacen? Llaman a un tercero para que medie. No sé, llamamos al Papa para que medie, es decir, alguien que venga a mediar entre esos dos que no se pueden poner de acuerdo. Las mediaciones en los tribunales están destinados a ver qué puede ceder cada uno. Cuando las relaciones son puramente especulares, nadie quiere ceder nada. ¿Se acuerda que habíamos visto la famosa película de la Guerra de los Roses, ¿no? Que se mataban porque nadie quería ceder nada, los dos se querían quedar con la casa, ¿no? Entonces, si nadie va a ceder nada, ¿por qué? ¿Por qué no quieren ceder nada? Porque en las relaciones que son imaginarias, lo que queda amenazado es la unidad del yo, y eso despierta odio, y tanto que pueden llegar a matarse, ¿no? De hecho, vemos como la guerra sigue, puede haber intentos, ¿no? de mediación, sin embargo, son pactos que terminaron fracasando cuando las relaciones son de estas características. Entonces, ¿qué hacemos en un análisis? Un analista se mete a cuestionar esa unidad del yo. Fíjense. Si lo hacemos de mala manera, ¿qué podemos encontrar? Y que el paciente se ponga furioso. Fíjense en un paranoico, ¿no? Si ustedes lo empiezan a cuestionar, esa unidad yoica, se puede venir algo peligroso en el consultorio. Entonces,
el analista cuestiona esa unidad yoica y eso nos confronta. Entonces, esto Lacan lo ubica por el lado del sujeto barrado. Acá vamos a ver, esperen que... Acá está. No sé, no, tengo que poner compartir pantalla, ¿no? No sé si estoy habilitada. Ahí te habilité. Ahí está, ¿no? Acá, esto se ve feo así, pero es el sujeto barrado. Así lo vamos a encontrar en Lacan. Entonces, ¿dejé de compartir? No, ahí está, están de nuevo ustedes ahí. Entonces, barrado, ¿por qué? ¿Qué es lo que me indica esa barra? Que hay algo de una falta estructural que tenemos porque todos somos seres hablantes. Para que hablemos, hay algo que tiene que perderse. El ser humano sufre con las pérdidas de los objetos. Por ejemplo, esto lo habíamos visto también la vez pasada, con los distintos objetos con los que intenta taponar esa falta estructural. Si es del orden de lo imaginario, objetos de distinto tipo, perdió el novio, el amante, la plata, casas, lo que quieran, ¿no? Y con la creencia de que eso me completaba, me hacía figurar esa unidad yoica, ¿no? Que me dejaba imaginariamente en una escena de completud. Bueno, cuando algo de eso se empieza a perder por distintas circunstancias, ahí que viene la angustia. Son momentos donde muchas veces hay consultas. Entonces, la unidad especular, es decir, imaginaria, lo que desconoce es eso que falta y que es estructural, que no va a haber ningún objeto que logre completar esa falta. ¿Para qué le servía a Lacan esto? Para entender los fenómenos que no es solamente la falta de motricidad del chico, sino que es una falta estructural que nos constituye como sujetos humanos. Es decir, son cuerpos que están afectados por el lenguaje. Esta es la introducción de esta pérdida estructural, porque desde que nacemos sufrimos pérdidas como la placenta, el destete, las heces, es decir, todo el tiempo estamos expuestos a que hay algo de eso, de esas pérdidas, que nos cuesta asimilar, que no nos gusta. El campo imaginario lo que ofrece es la posibilidad de taponar estas pérdidas. Por eso, en este ejemplo del estadio del espejo, él ubica lo que le pasa al niño cuando la madre le muestra esa imagen de completud y él tiene el jubiloso ajetreo. Se cree que ese que ve en la imagen es él, esa imagen como objeto lo completa. Y entonces nos ponemos así, como muy contentos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del transitivismo infantil, cuando el niño pega y dice que le pegaron, ¿no? Están siempre ligados a que el yo es otro. En lo imaginario, el yo y el tú no existe, ¿no? Es todo lo mismo. Cuando el niño tiene un hermanito y lo ve tomando la teta, no lo puede soportar, ¿no? O es él o soy yo. Y así se puede pensar que hay algo, acá se está conectando alguien más, ¿cómo está Sofi? Estamos avanzados ya, pero bueno, espero que después puedas escuchar la grabación. Entonces, lo que quiero decir es, esta cuestión del deseo como el deseo del otro, en esta vertiente más imaginaria, taparía eso que el yo no soporta, y es que no tengo. Cuando lo tengo, muchas veces ya no me interesa más, pierdo el interés, o sea que acá tenemos una modalidad del deseo en la que uno se puede extraviar y que no está ligado a la pulsión, fíjense, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto, por ejemplo, en los lazos sociales? Una cultura en la que predominan las relaciones imaginarias con los otros es una cultura violenta, y esto lo vemos mucho en la actualidad. Cuando hay posibilidad de ceder en algo, ya lo simbólico está operando. Y eso significa que estoy dispuesto a perder
Entonces ahí ya hay algo de ceder y de empezar a ubicar lugares diferentes. El yo y el tú, por ejemplo, ¿no? En lo imaginario no hay yo y tú, hay un lugar. Entonces, si lo tiene él, yo no lo tengo. Si la quiere a ella, a mí no me quiere, ¿no? Es decir, con lo simbólico ya hay algo de eso que se ordena de otra manera. Entonces, en este campo especular, que Lacan va a destacar porque se constituye el yo así, ¿qué pasa? El hombre queda alienado, queda como extraviado, por un lado, de esa relación con los otros, que es especular, y ahí desconoce lo pulsional que hay en él. Por eso traíamos el ejemplo de qué le pasaba a Freud cuando se encontró con la compulsión en la repetición, es decir, todo lo pulsional la persona lo pone afuera, no se hace cargo de nada. Es decir, habría un desconocimiento que tiene dos vías. Si todo es yo, el mundo se vuelve yo. No habría alteridad, tampoco hay reconocimiento de eso que hay en mí, que no entra en mi imagen. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en algunas figuras del arte la vez pasada? Entonces, todo lo que tiene que ver con la pulsión, lo desconozco. Entonces, habría un doble desconocimiento. Por un lado desconozco la alteridad, la diferencia, y por el otro desconozco la pulsión y pienso que es ajena a mí, lo quiero sacar de mi imagen, ¿no? Como veíamos qué es lo que pasa en la cultura donde las relaciones son de corte imaginario, bueno, hay algo de esta escena donde la pulsión, donde el cuerpo pulsional está en juego, que es rechazada, y entonces no soportamos el paso del tiempo, no soportamos la vejez, ¿no? Y entonces aparecen todos los objetos que la cultura ofrece para taponar justamente lo pulsional, ¿no? Que es un cuerpo, ¿no? Que va pereciendo justamente. Entonces, eso lo quiero colocar fuera de mi imagen. Recordemos que la pulsión es acéfala, entonces yo no me reconozco ahí, no me pasa a mí. Entonces, Lacan lo que va a mostrar es que ese deseo, que es deseo de lo que el otro tiene como semejante, desconoce la diferencia y desconoce la pulsión. Esto se empezaría a normalizar un poco recurriendo a lo que es un expediente cultural, que es el complejo de Edipo, que introduce en el hablante lo que Lacan desarrolla muy bien en el seminario 5, como la metáfora paterna. Es decir, pondría un cierto orden en esta modalidad del deseo, que no es un deseo, digamos, no es lo mismo el deseo en el plano puramente imaginario, que el deseo que de alguna manera entra a tener cierta modalidad a partir de una legalidad, es decir, de la castración. Entonces, hacer entrar lo simbólico en esta modalidad de deseo puede permitir que se empiece a ceder algo. Entonces, cuando Lacan habla de deseo, no está hablando siempre de lo mismo. En este momento pone el acento en lo imaginario, pero no sería, como les digo, un imaginario puro, sino que siempre tenemos que pensar estos tres registros anudados, ¿no? Simbólico, imaginario y real. Toda la experiencia humana ya está afectada por el lenguaje de entrada. Fíjense que decíamos antes que nuestros padres antes de nacer pensaron en un nombre para nosotros, es decir, que ya llegamos y lo simbólico está en eso que nuestros padres pensaron para uno. Entonces, ya el viviente está afectado por el lenguaje, ¿no? Entonces, en ese nombrarnos, ¿sí?, hay algo del lenguaje que implica al otro y tiene consecuencias nombrar a alguien. No es lo mismo que nos nombren y que piensen un nombre para nosotros y todo ese deseo que está articulado a ese nombrar al viviente que llega, a que un niño llegue y nadie haya pensado en ponerle un nombre o que llegó de una manera más accidentada, ¿no? Digamos que no se constituye como ese objeto valioso para estos padres, y entonces eso ya tiene una implicancia diferente en la constitución de esa subjetividad.
pero aún nombrando, siempre hay algo que queda fuera, no puedo nombrar todo. Por ejemplo, todas las problemáticas de la identidad que buscan la identidad en lo que serían los atributos del yo, un poco se extravían, ¿no? Porque, digamos, ¿dónde está el yo? Si uno piensa que el yo está en los atributos, supongamos, yo soy linda, o soy flaca. Ahora, ¿qué pasa si me pasa algo y dejo de ser linda? Porque tuve un accidente o porque engordé. ¿No soy más yo? ¿O soy rica? ¿Y qué pasa si pierdo mi riqueza? ¿Qué pasa con mi yo? Entonces, podemos estar atrapados en una sintaxis, ¿no? Afectados por un lenguaje. Alguien nos nombró como la linda, o la flaca, o la rica, ¿no? Es decir, todo el problema para Lacan era cómo recuperar al sujeto que queda capturado en este lenguaje y no quedarnos, en este caso no es feo, sin embargo, él se sentía así, ¿no? Ustedes seguramente tendrán ejemplos en la clínica en donde algo de esto les empieza a resonar, ¿no? Entonces, lo que Lacan trabaja es la importancia del lenguaje. Somos sujetos, efectos del significante, ¿no? Sino porque alguien diría que sufre porque es feo o porque es lindo, no sé, lo que fuere, ¿no? De un sintagma que le viene de un otro, ¿no? Un otro que lo nombra como lindo, como feo, como rico, como pobre, como negro, como blanco, ¿no? Es decir, atributos que le vienen de otro, que lo nombra de esta manera y ese significante le deja una marca, ¿no? Y eso tiene efecto sobre nuestro cuerpo. El tema es, bueno, ¿qué hacemos con esto? El muro del lenguaje, como les decía, que así lo nombra Lacan, nos deja metidos en este plano de la palabra en el que no sabemos bien lo que somos, ¿no? Este lugar, que sería el lugar del sujeto, Lacan lo va a marcar como un lugar diferente del yo. Es decir, su interés era no solamente diferenciar el pequeño otro del gran otro, se acuerdan que lo vimos, la A minúscula con la A mayúscula, sino justamente marcar la diferencia entre el yo, y que es el lugar donde nos reconocemos imaginariamente, y el sujeto, que no es el sujeto de la filosofía, no es con una esencia, sino que es algo que emerge. Esto que decimos que aparece en un sueño, en las formaciones del inconsciente, ¿sí? Algo que emerge y donde el sujeto, donde el yo no lo puede reconocer. Más adelante va a plantear que lo simbólico no es completo, sino que hay algo que falta. A Lacan le importa esto porque lo que va a cuestionar es, como vimos un poquito la vez pasada, es el tipo de cura que se estaba dando en el psicoanálisis, que era toda la línea de la escuela americana, sobre todo, donde existía la ilusión de trabajar con un campo unificado, en donde toda esta dimensión de lo que es el sujeto se desconocía, ¿no? Esto es lo que él le critica fuertemente a la escuela americana. Para Lacan, el psicoanálisis había caído en este desvío de desconocer lo que era la dimensión de la palabra, porque la escuela americana pensaba una cura, ¿sí? En donde para Lacan se extraviaban en lo imaginario y se ocupaban del yo. Entonces se hablaba de un espejo que era el analista, fíjense, un espejo viviente, como si el analista tuviera que ser un espejo en el que el yo del paciente se tenía que reconocer. Entonces, eso para Lacan era que confundían el yo y el sujeto, y hacían de los dos una especie de realidad integrativa. Se pensaba como un campo unificado, era algo objetivable. ¿Y cuál era la meta del análisis? Era redondear el yo, unificarlo, integrarlo. Entonces, se pensaba en un análisis que tenía que pasar de lo que era el carácter pregenital a un carácter genital, a un yo integrado, donde no habría ya pulsiones parciales, sin nada que rompiera la ilusión del ideal del yo, ¿no? Esto era lo que se pensaba en ese tiempo
con la escuela americana. Era una orientación en esa época. Entonces, la cura supuestamente tenía que lograr personas normales. Digo normales porque por supuesto no era así, eran genitalmente normales, heterosexuales, que no tuvieran nada que ver con las pulsiones parciales, con esa unificación del yo y con un objeto también unificado, ¿no? Y lo que Lacan plantea es que justamente la sexualidad humana no tiene nada que ver con la unificación del yo, sino que justamente las condiciones mismas del deseo y de la pulsión, ¿sí? Digamos, no tienen nada que ver con eso. Si pensamos al yo como un campo unificado y si pensamos que la cura tiene que llevar al yo a esa unificación, eliminando todo lo que fuera parcial. Esto marca cierta dirección de la cura que es de corte más imaginario, porque si el otro, ¿sí?, me muestra esa imagen y yo me tengo que reflejar en ese espejo que sería el yo del analista, estamos en una vertiente más imaginaria de la cura, y como les dije la vez pasada, es más de corte sugestivo. Entonces los efectos que lograríamos no serían los mismos que si podemos pensar la dirección de la cura desde un lugar tercero, como lo habíamos visto la vez pasada, ¿no?, a partir de considerar que la posición del analista es desde este lugar del gran otro, de la A mayúscula, y en donde las intervenciones apuntarían ¿a qué? A romper esa unidad yoica. Lo vamos a ver en otra vez, perdón, me olvido que tengo que compartir pantalla. ¿No? Acá tenemos. El moi, el pequeño otro, el semejante. Ahora de Lacan, ¿cuál era? Que dijimos el otro día, el espejo. Entonces, en el espejo hay algo que le retorna al sujeto y le deja una marca. Entonces, esa marca es una identificación que permite que se constituya el yo en el sujeto humano. Así es como se constituye, con esta identificación, con la imagen de un otro, donde el espejo es una metáfora, ¿no?, de algo del orden simbólico. Si hablamos de metáfora, ya estamos ubicando algo del orden simbólico. Pero fíjense que está articulado con lo imaginario, porque no podemos ya pensar lo imaginario como algo puro, como algo que lo vamos a encontrar así nada más, ¿no? La madre misma es ese semejante, donde esa mirada de la madre sería ese espejo, es algo simbólico que le va a instaurar a ese yo esa primera diferencia. Algo comienza allí con esa marca, entre los 6 y 18 meses, como dijimos. Lo anterior era ese cuerpo todo despedazado, ¿se acuerdan que vimos las pinturas del Bosco, del Jardín de las Delicias, ¿no? Todo esto en relación a este momento. Entonces, a partir de esa marca, de esa primera identificación, el niño que iba a adquirir una imagen de completud que todavía su cuerpo no tenía, ¿no? Porque si la mamá lo deja de sostener, ¿qué pasaba? Era un cuerpo todo que se cae porque todavía no estaba dada esa mielinización que el cuerpo necesita para sostenerse erecto, ¿no? Entonces, viene anticipadamente una imagen de completud. Se captura esa imagen del yo corporal. Recuerden que para Freud el yo es un yo corporal. ¿Cómo sabemos del cuerpo nosotros? Hay cuerpo porque el sujeto tiene agujeros. ¿Cuáles son los agujeros? Las zonas erógenas, recuerdan, ¿no? Esos agujeros que nos dicen que esa masa de carne es un cuerpo humano, esas zonas erógenas que tienen una determinada sensibilidad y que van a determinar que ese es un cuerpo humano. Voy a leer un parrafito que quería pensar con ustedes para que puedan ubicar acá cómo Lacan ya en este texto introduce algo de lo simbólico.
está en la edición que yo tengo, sería la página 87. Pero bueno, eso depende un poco de la edición. Es en la segunda página del texto del Estadio del Espejo. El hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia, que es el hombrecito en ese estadio infans, nos parecerá, por lo tanto, que manifiesta en una situación ejemplar la matriz simbólica en la que el yo, entre corchetes está Y, pero ahí tienen que leer moi, ahora les voy a explicar esto, se precipita en una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro, y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto. Y más abajo dice, esta forma, por lo demás, debería más bien designarse como yo ideal. Fíjense, ¿no? Entonces, la matriz simbólica en la que el yo se precipita. Entonces, ahí donde hay una nota al pie, que se las voy a leer, que dice Lacan, se atenderá en lo sucesivo la traducción de idealich por moi ideal, por yo ideal, conceptualizándolo de acuerdo con su bipartición. Moi, yo, como la construcción imaginaria, es el yo imaginario, y el je, JE, como yo, pero en la posición simbólica. ¿Se entiende? Es decir, esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces habla de una matriz simbólica, acá en este estadio del espejo en donde estábamos viendo justamente lo imaginario. Fíjense cómo ahí empieza a articular algo que tiene que ver con el registro simbólico. Entonces, a partir de esta matriz simbólica, ¿no? Algo en lo que se van a ir ubicando las demás identificaciones. Esto también algo habíamos iniciado a pensar la vez pasada. Entonces se constituye el yo con esa imagen, que era ese nuevo acto psíquico en Freud. Este estadio del espejo no es un momento, sino que Lacan lo que hace es una construcción lógica, ¿no? Como lo que Freud ubicaba también como lo primario en Freud. Cuando pensamos lo primario en Freud, no es que es primero, está pensando en una constitución más mítica, ¿no? Algo del mito en Freud queda ubicado como lo primario, ¿sí? Digamos, algo que no lo podemos ubicar como un momento determinado, sino que es una construcción en la teoría, ¿sí? Y recuerdan que él había tomado estas cuestiones de la psicología comparada, ¿se acuerdan que vimos los patitos de Lawrence, la experiencia con los monos, ¿no? Digamos, esta comparación le permite empezar a ubicar qué es lo propio del humano. Y hay algo que es importante o que nos permite ver la diferencia entre lo imaginario y lo simbólico, que es la pregnancia que tiene la imagen en el cuerpo, los efectos que puede tener la imagen en el cuerpo. Por ejemplo, esto Lacan lo toma respecto a lo que le pasa a algunos animales. Por ejemplo, las palomas ovulan con solamente ver a otra paloma, aún del mismo sexo, ¿no? Es decir, que esa imagen tiene efectos sobre el cuerpo. Y esto también le pasa al humano. Entonces, si bien el yo tiene que ver con esa imagen, no es solamente la imagen, por eso habla de matriz simbólica, y hay un otro que con su mirada, con sus palabras, cuando el niño se ve en el espejo, le dice, ah, ese sos vos, digamos, ahí con la imagen está articulada la palabra también. En todo caso, si yo digo en el espejo, ese soy yo, me estoy engañando, porque ese que yo veo en el espejo es mi imagen, y la imagen no soy yo soy mucho más que esa imagen. ¿Qué pasa si yo me quedo capturado en esa imagen? ¿Qué pasa? ¿En qué me quedo? En el narcisismo, ¿se acuerdan? ¿No? Si me quedo
ahí capturado en esa imagen, como le pasó a Narciso, ¿qué le pasó? Se ahogó, se murió, ¿no? Entonces, la captura narcisística lo que produce es la muerte. Uno tiene que salir de ese narcisismo para investir libidinalmente otros objetos, si no, voy hacia la muerte. Necesito proveerme mi subsistencia. Si yo me quedo mirándome en el espejo o en el lago como hacía Narciso, bueno, no voy a terminar muy bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando la libido quedaba capturada en el yo? ¿Qué fenómeno patológico describe Freud respecto a lo que pasa cuando la libido no puede ser volcada a los objetos? ¿Se acuerdan? La megalomanía, ¿no? Digamos, ahí algo de una libido que no puede salir del yo va a producir algo de estas características. Entonces, lo imaginario se articula con lo simbólico porque no vamos a encontrar lo imaginario en estado puro, siempre va a estar articulado a lo simbólico. Lo vemos un poco en este orden porque es una manera de explicarlo, pero es muy difícil que podamos pensar en los registros en sus formas puras y solos, ¿se entiende? Pero bueno, de esta manera nos vamos metiendo despacito. Entonces, lo real va a quedar capturado por estos dos registros, por lo imaginario y lo simbólico. Entonces, en esta reacción del sujeto frente a la imagen, ¿qué sería lo simbólico? Ese espejo que dijimos, pero también esa mirada de ese otro que lo sostiene, que es ese lugar materno, ¿sí? Que le devuelve al niño esa imagen de completud. El niño pregunta, ¿ese soy yo? Y la madre le dice, sí, ese sos vos. Le confirma lo que él dice de sí mismo. Entonces, el espejo es ese elemento simbólico que articula la posibilidad de que al sujeto le llegue esa imagen. La palabra y todo elemento creado por el hombre es lo simbólico. En tanto nos ponen un nombre, ya no hay más real, sino quedamos capturados por lo simbólico aún antes de nacer, ¿no? Nuestros padres pensaron en nosotros antes de que nazcamos y ya pensaban en algún nombre, ¿no? Es decir, que antes de nacer lo simbólico ya nos estaba atravesando, ¿no? Entonces lo simbólico afecta a lo real, pero lo real siempre produce efectos, ¿no? Pongamos un ejemplo cercano como el que tuvimos en la pandemia, el COVID. ¿Qué es lo que apareció primero antes de que supiéramos que era el COVID, ¿no? La gente se moría y no se sabía por qué, tenía una neumonía y se moría, hasta que toda la ciencia se pone a investigar y entonces descubren que es un virus, a ese virus le ponen un nombre, ¿no? Y después le hacen el dibujito, ¿se acuerdan el dibujito? Es decir, hay algo de lo simbólico que intenta capturar ese real que producía efectos en los cuerpos. ¿Se entiende? Entonces, la imagen no es lo real, porque soy mucho más que esa imagen, sino que la imagen viene a ubicar algo de este registro imaginario en donde yo digo, ese soy yo, ¿no? Cuando yo digo, ese soy yo, ahí ya, fíjense, actúa la represión. Cuando yo digo yo tal cosa, hay algo que estoy desconociendo, que queda reprimido, que en Lacan podemos ubicar, bueno, hay algo de lo real, ¿no? Que el yo no termina de nombrar, que no se termina de reconocer. Entonces, en ese yo soy fulana de tal, ¿no? En todos los dichos en donde el yo está metido, ¿sí? Hay algo en donde me desconozco. ¿Qué decía Freud? ¿Qué descubre después de 1920? Que el yo tiene partes inconscientes. Es decir, que desconoce lo real. Es decir, que hay algo del yo que estaba como desconocido y que él, fíjense, que lo fue encontrando en su clínica. Cuando puede encontrarse con algo de la compulsión a la repetición, es que empieza a pensar, bueno, pero acá hay algo que el sujeto viene y muestra en la escena analítica, ¿no? Pero que no lo reconoce como propio, lo pone afuera, sin embargo le pertenece. Bueno, ahí es donde Freud ubica que el yo también tiene partes inconscientes, ¿no?
Entonces, en la compulsión y la repetición, esto que el sujeto desconoce, lo saca de sí, lo pone afuera, ¿no? Como cualquier formación del inconsciente. Piensa en los sueños, la gente, salvo que empiecen a analizarse, ¿no? Es como si no entendieran que los sueños le pertenecen. O cualquier formación del inconsciente. Piensa en un acto fallido, ¿no? Un lapsus, ay, me equivoqué, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere decir esa equivocación? Le pertenece a ese sujeto. Sin embargo, lo ponemos afuera. Ah, no, me equivoqué. Antes de Freud, todas estas cuestiones que tenían que ver con la subjetividad eran eliminadas de ello, no nos pertenecían, no eran tomadas en cuenta. Es con Freud que esto se empieza a tener en cuenta. Entonces, dijimos que teníamos esta primera identificación, que es este primer acto psíquico, que es el narcisismo, y que se constituye el yo ideal, ¿no? El yo ideal, que no es el super yo freudiano, ¿no? Es este yo que muestra una imagen ideal que el chico todavía no puede sostener, ¿eh? Entonces, este yo ideal va a tener los rasgos de una imagen ideal toda integrada, pero que no es lo real, no es la imagen real. La imagen real en ese momento era el chico todo que se caía, como habíamos visto el otro día. Entonces, empieza a haber una distancia entre el yo ideal y lo que hay. Es decir, que el sujeto queda engañado todo el tiempo porque empieza a compararse con lo que él no llega a ser y que supone que debería ser. Todo el tiempo se está comparando entre lo que él es y esa imagen ideal, y siempre hay algo que no está alcanzando y que nunca va a alcanzar, porque lo ideal es una idea. Entonces, en ese movimiento es que se va constituyendo ese yo. ¿Qué otro ejemplo podemos ubicar para poder pensar lo simbólico? Por ejemplo, pensemos en una guerra, que ahora es un tema de mucha actualidad para nosotros, la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Dos países no pueden acordar. ¿Y qué hacen? Llaman a un tercero para que medie. No sé, llamamos al Papa para que medie, es decir, alguien que venga a mediar entre esos dos que no se pueden poner de acuerdo. Las mediaciones en los tribunales están destinados a ver qué puede ceder cada uno. Cuando las relaciones son puramente especulares, nadie quiere ceder nada. ¿Se acuerda que habíamos visto la famosa película de la Guerra de los Roses, ¿no? Que se mataban porque nadie quería ceder nada, los dos se querían quedar con la casa, ¿no? Entonces, si nadie va a ceder nada, ¿por qué? ¿Por qué no quieren ceder nada? Porque en las relaciones que son imaginarias, lo que queda amenazado es la unidad del yo, y eso despierta odio, y tanto que pueden llegar a matarse, ¿no? De hecho, vemos cómo la guerra sigue, puede haber intentos, ¿no? de mediación, sin embargo, son pactos que terminaron fracasando cuando las relaciones son de estas características. Entonces, ¿qué hacemos en un análisis? Un analista se mete a cuestionar esa unidad del yo. Fíjense. Si lo hacemos de mala manera, ¿qué podemos encontrar? Y que el paciente se ponga furioso. Fíjense en un paranoico, ¿no? Si ustedes lo empiezan a cuestionar, esa unidad yoica, se puede venir algo peligroso en el consultorio. Entonces, el analista cuestiona esa unidad yoica y eso nos confronta. Entonces, esto Lacan lo ubica por el lado del sujeto barrado. Acá vamos a ver, esperen que... Acá está. No sé, no, tengo que poner compartir pantalla, ¿no? No sé si estoy habilitada. Ahí te habilité. Ahí está, ¿no? Acá, esto se ve feo así, pero es el sujeto barrado. Así lo vamos a encontrar en Lacan. Entonces, ¿dejé de compartir? No, ahí está, están de nuevo ustedes ahí. Entonces, barrado, ¿por qué? ¿Qué es lo que me indica esa barra? Que hay algo de una falta estructural que tenemos porque todos somos seres hablantes.
antes, para que hablemos, hay algo que tiene que perderse. El ser humano sufre con las pérdidas de los objetos, por ejemplo, esto lo habíamos visto también la vez pasada, con los distintos objetos con los que intenta taponar esa falta estructural. Si es del orden de lo imaginario, objetos de distinto tipo, perdió el novio, el amante, la plata, casas, lo que quieran, ¿no? Y con la creencia de que eso me completaba, me hacía figurar esa unidad yoica, ¿no? Que me dejaba imaginariamente en una escena de completud. Bueno, cuando algo de eso se empieza a perder por distintas circunstancias, ahí que viene la angustia. Son momentos donde muchas veces hay consultas. Entonces, la unidad especular, es decir, imaginaria, lo que desconoce es eso que falta y que es estructural, que no va a haber ningún objeto que logre completar esa falta. ¿Para qué le servía a Lacan esto? Para entender los fenómenos que no es solamente la falta de motricidad del chico, sino que es una falta estructural que nos constituye como sujetos humanos. Es decir, son cuerpos que están afectados por el lenguaje. Esta es la introducción de esta pérdida estructural, porque desde que nacemos sufrimos pérdidas como la placenta, el destete, las heces, es decir, todo el tiempo estamos expuestos a que hay algo de eso, de esas pérdidas, que nos cuesta asimilar, que no nos gusta. El campo imaginario lo que ofrece es la posibilidad de taponar estas pérdidas. Por eso, en este ejemplo del estadio del espejo, él ubica lo que le pasa al niño cuando la madre le muestra esa imagen de completud y él tiene el jubiloso ajetreo. Se cree que ese que ve en la imagen es él, esa imagen como objeto lo completa. Y entonces nos ponemos así, como muy contentos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del transitivismo infantil, cuando el niño pega y dice que le pegaron, ¿no? Están siempre ligados a que el yo es otro. En lo imaginario, el yo y el tú no existe, ¿no? Es todo lo mismo. Cuando el niño tiene un hermanito y lo ve tomando la teta, no lo puede soportar, ¿no? O es él o soy yo. Y así se puede pensar que hay algo, acá se está conectando alguien más, como está Sofi, estamos avanzados ya, pero bueno, espero que después puedas escuchar la grabación. Entonces, lo que quiero decir es, esta cuestión del deseo como el deseo del otro, en esta vertiente más imaginaria, taparía eso que el yo no soporta, y es que no tengo. Cuando lo obtengo, muchas veces ya no me interesa más, pierdo el interés, o sea que acá tenemos una modalidad del deseo en la que uno se puede extraviar y que no está ligado a la pulsión, fíjense, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto, por ejemplo, en los lazos sociales? Una cultura en la que predominan las relaciones imaginarias con los otros es una cultura violenta, y esto lo vemos mucho en la actualidad. Cuando hay posibilidad de ceder en algo, ya lo simbólico está operando. Y eso significa que estoy dispuesto a perder. Entonces ahí ya hay algo de ceder y de empezar a ubicar lugares diferentes. El yo y el tú, por ejemplo, ¿no? En lo imaginario no hay yo y tú, hay un lugar. Entonces, si lo tiene él, yo no lo tengo. Si la quiere a ella, a mí no me quiere, ¿no? Es decir, con lo simbólico ya hay algo de eso que se ordena de otra manera. Entonces, en este campo especular, que Lacan va a destacar porque se constituye el yo así, ¿qué pasa? El hombre queda alienado, queda como extraviado, por un lado, de esa relación con los otros, que es especular, y ahí desconoce lo pulsional que hay en él. Por eso traíamos el ejemplo de qué le pasaba a Freud cuando se encontró con la compulsión en la repetición, es decir, todo lo pulsional
la persona lo pone afuera, no se hace cargo de nada. Es decir, habría un desconocimiento que tiene dos vías. Si todo es yo, el mundo se vuelve yo. No habría alteridad, tampoco hay reconocimiento de eso que hay en mí, que no entra en mi imagen. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en algunas figuras del arte la vez pasada? Entonces, todo lo que tiene que ver con la pulsión, lo desconozco. Entonces, habría un doble desconocimiento. Por un lado, desconozco la alteridad, la diferencia, y por el otro, desconozco la pulsión y pienso que es ajena a mí. Lo quiero sacar de mi imagen, ¿no? Como veíamos qué es lo que pasa en la cultura donde las relaciones son de corte imaginario. Bueno, hay algo de esta escena donde la pulsión, donde el cuerpo pulsional está en juego, que es rechazada. Y entonces no soportamos el paso del tiempo, no soportamos la vejez, ¿no? Y entonces aparecen todos los objetos que la cultura ofrece para taponar justamente lo pulsional, ¿no? Que es un cuerpo, ¿no? Que va pereciendo justamente. Entonces, eso lo quiero colocar fuera de mi imagen. Recordemos que la pulsión es acéfala, entonces yo no me reconozco ahí, no me pasa a mí. Entonces, Lacan lo que va a mostrar es que ese deseo, que es deseo de lo que el otro tiene como semejante, desconoce la diferencia y desconoce la pulsión. Esto se empezaría a normalizar un poco recurriendo a lo que es un expediente cultural, que es el complejo de Edipo, que introduce en el hablante lo que Lacan desarrolla muy bien en el seminario 5 como la metáfora paterna. Es decir, pondría un cierto orden en esta modalidad del deseo, que no es un deseo, digamos, no es lo mismo el deseo en el plano puramente imaginario, que el deseo que de alguna manera entra a tener cierta modalidad a partir de una legalidad, es decir, de la castración. Entonces, hacer entrar lo simbólico en esta modalidad de deseo puede permitir que se empiece a ceder algo. Entonces, cuando Lacan habla de deseo, no está hablando siempre de lo mismo. En este momento pone el acento en lo imaginario, pero no sería, como les digo, un imaginario puro, sino que siempre tenemos que pensar estos tres registros anudados, ¿no? Simbólico, imaginario y real. Toda la experiencia humana ya está afectada por el lenguaje de entrada. Fíjense que decíamos antes que nuestros padres antes de nacer pensaron en un nombre para nosotros, es decir, que ya llegamos y lo simbólico está en eso que nuestros padres pensaron para uno. Entonces, ya el viviente está afectado por el lenguaje, ¿no? Entonces, en ese nombrarnos, ¿sí?, hay algo del lenguaje que implica al otro y tiene consecuencias nombrar a alguien. No es lo mismo que nos nombren y que piensen un nombre para nosotros y todo ese deseo que está articulado a ese nombrar al viviente que llega, a que un niño llegue y nadie haya pensado en ponerle un nombre o que llegó de una manera más accidentada, ¿no? Digamos que no se constituye como ese objeto valioso para estos padres, y entonces eso ya tiene una implicancia diferente en la constitución de esa subjetividad. Pero aún nombrando, siempre hay algo que queda fuera, no puedo nombrar todo. Por ejemplo, todas las problemáticas de la identidad que buscan la identidad en lo que serían los atributos del yo, un poco se extravían, ¿no? Porque, digamos, ¿dónde está el yo? Si uno piensa que el yo está en los atributos, supongamos, yo soy linda, o soy flaca. Ahora, ¿qué pasa si me pasa algo y dejo de ser linda? Porque tuve un accidente, o porque engordé. ¿No soy más yo? ¿O soy rica? ¿Y qué pasa si pierdo mi riqueza? ¿Qué pasa con mi yo? Entonces, podemos estar atrapados en una sintaxis, ¿no? Afectados por un lenguaje. Alguien nos nombró como la linda, o la flaca, o la rica, ¿no? Es decir, todo el problema
para Lacan era cómo recuperar al sujeto que queda capturado en este lenguaje y no quedarnos con lo que quedó metido ahí, enganchado en lo que él llamó el muro del lenguaje. Por ejemplo, pensemos alguna situación clínica, ¿no? Que alguien nos diga, bueno, yo soy feo, ¿no? Estoy pensando en un paciente que vino a consultar y tenía esta cuestión muy aferrada y todo el mundo le decía, no, pero no sos feo. Bueno, y él estaba convencido de esto, no había nada que pudiera aliviarle este padecimiento, es decir, estaba encerrado ahí en una sintaxis, ¿no? Donde él era feo, ¿no? Por más que el espejo por ahí pueda devolverle, o la cultura misma, pues bueno, no, alguien con estas características no es feo. Sin embargo, él se sentía así, ¿no? Ustedes seguramente tendrán ejemplos en la clínica en donde algo de esto les empieza a resonar, ¿no? Entonces, lo que Lacan trabaja es la importancia del lenguaje. Somos sujetos, efectos del significante, ¿no? Sino porque alguien diría que sufre porque es feo, o porque es lindo, no sé, lo que fuere, ¿no? De un sintagma que le viene de un otro, ¿no? Un otro que lo nombra como lindo, como feo, como rico, como pobre, como negro, como blanco, ¿no? Es decir, atributos que le vienen de otro, que lo nombra de esta manera y ese significante le deja una marca, ¿no? Y eso tiene efecto sobre nuestro cuerpo. El tema es, bueno, ¿qué hacemos con esto? El muro del lenguaje, como les decía, que así lo nombra Lacan, nos deja metidos en este plano de la palabra en el que no sabemos bien lo que somos, ¿no? Este lugar, que sería el lugar del sujeto, Lacan lo va a marcar como un lugar diferente del yo. Es decir, su interés era no solamente diferenciar el pequeño otro del gran otro, se acuerdan que lo vimos, la A minúscula con la A mayúscula, sino justamente marcar la diferencia entre el yo, y que es el lugar donde nos reconocemos imaginariamente, y el sujeto, que no es el sujeto de la filosofía, no es con una esencia, sino que es algo que emerge. Esto que decimos que aparece en un sueño, en las formaciones del inconsciente, ¿sí? Algo que emerge y donde el sujeto, donde el yo no lo puede reconocer. Más adelante va a plantear que lo simbólico no es completo, sino que hay algo que falta. A Lacan le importa esto porque lo que va a cuestionar es, como vimos un poquito la vez pasada, es el tipo de cura que se estaba dando en el psicoanálisis, que era toda la línea de la escuela americana sobre todo, donde existía la ilusión de trabajar con un campo unificado, en donde toda esta dimensión de lo que es el sujeto se desconocía, ¿no? Esto es lo que él le critica fuertemente a la escuela americana. Para Lacan, el psicoanálisis había caído en este desvío de desconocer lo que era la dimensión de la palabra, porque la escuela americana pensaba una cura, ¿sí? En donde para Lacan se extraviaban en lo imaginario y se ocupaban del yo. Entonces se hablaba de un espejo que era el analista, fíjense, un espejo viviente, como si el analista tuviera que ser un espejo en el que el yo del paciente se tenía que reconocer. Entonces, eso para Lacan era que confundían el yo y el sujeto, y hacían de los dos una especie de realidad integrativa. Se pensaba como un campo unificado, era algo objetivable. ¿Y cuál era la meta del análisis? Era redondear el yo, unificarlo, integrarlo. Entonces, se pensaba en un análisis que tenía que pasar de lo que era el carácter pregenital a un carácter genital, a un yo integrado, donde no habría ya pulsiones parciales, sin nada que rompiera la ilusión del ideal del yo, ¿no? Esto era lo que se pensaba en ese tiempo con la escuela americana. Era una orientación en esa época. Entonces,
La cura supuestamente tenía que lograr personas normales. Digo normales porque por supuesto no era así, eran genitalmente normales, heterosexuales, que no tuvieran nada que ver con las pulsiones parciales, con esa unificación del yo y con un objeto también unificado, ¿no? Y lo que Lacan plantea es que justamente la sexualidad humana no tiene nada que ver con la unificación del yo, sino que justamente las condiciones mismas del deseo y de la pulsión, ¿sí? Digamos, no tienen nada que ver con eso. Si pensamos al yo como un campo unificado y si pensamos que la cura tiene que llevar al yo a esa unificación, eliminando todo lo que fuera parcial. Esto marca cierta dirección de la cura que es de corte más imaginario, porque si el otro, ¿sí?, me muestra esa imagen y yo me tengo que reflejar en ese espejo que sería el yo del analista, estamos en una vertiente más imaginaria de la cura, y como les dije la vez pasada, es más de corte sugestivo. Entonces los efectos que lograríamos no serían los mismos que si podemos pensar la dirección de la cura desde un lugar tercero, como lo habíamos visto la vez pasada, ¿no?, a partir de considerar que la posición del analista es desde este lugar del gran otro, de la A mayúscula, y en donde las intervenciones apuntarían ¿a qué? A romper esa unidad yoica. Lo vamos a ver en otra vez, perdón, me olvido que tengo que compartir pantalla. ¿No? Acá tenemos el moi, el pequeño otro, el semejante, que es este A', y esta relación imaginaria, el espejo, ¿no? Ahora, fíjense, este A mayúscula, o el gran otro, como lo nombra Lacan, si la intervención viene desde este lugar, ¿qué produce? La ruptura de este espejo, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer es romper esta unidad yoica y así se produce el efecto sujeto, ¿no? Aparecería el sujeto. Este es el famoso esquema Landa, no vamos a detenernos demasiado en los esquemas, pero bueno, me parecía que por ahí en esto sí servía ver, ¿no? Para ver si el analista puede intervenir desde este lugar, no es lo mismo que intervenga desde este lugar, ¿no? Es distinto, los efectos son diferentes, porque esta relación imaginaria, que es más sugestiva, le supone un saber al analista siempre, ¿no?, y produce transferencias más de corte imaginario, y los efectos son más sugestivos, es decir, no es lo mismo que la transformación duradera que se puede producir cuando el sujeto se puede encontrar, ¿sí?, con que es algo más que esa imagen de yo unificado que viene a mostrarnos. Nos dice, yo soy la linda, y podemos romper con alguna intervención esa alienación a ese significante que le vino del otro, a lo mejor se lleva una sorpresa de que a lo mejor no era tan así, ¿no? Digamos que eso se lo dijo algún otro, ¿no?, en este lugar, como podría ser un analista, ¿no?, y que a lo mejor ese otro puede decir muchas pavadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder, esa escena que se armó de esta manera con este otro especular, se puede desarmar y armar una nueva escena, ¿no? Esto es lo que podría producir una intervención que salga desde este lugar, desde el gran otro. ¿Se entiende? Ya dejo de compartir, así los veo, porque si no... No sé si... Laura, yo te quería preguntar sí. dos cosas. Por un lado, si podías dar un ejemplo de esto, de una intervención, porque no queda como, lo siento como muy abstracto y me cuesta mucho entenderlo. Y por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre sujeto y yo, digamos? Perfecto, bien. Lo vamos a ver en el esquema, pero también lo vamos a ver con un ejemplo. Y lo vamos a ver más, digamos, en un material clínico la vez que viene, por eso estamos viendo ahora estos conceptos, y después
es bastante más sencillo verlo en un material crítico. Pero vamos a volver al esquema, ¿no? Acá tenemos, como les decía antes, perdón, esta relación imaginaria, ¿no? Acá tenemos, imagínate el espejo, ¿no? Esta puede ser la mamá y el bebé, o puede ser un paciente y el analista de la escuela del yo, si querés, ¿no? Entonces la mamá le dice al bebé, qué lindo que sos, ¿no? Y el bebé se lo cree, ¿no? Con este objeto que es la imagen, lo completa, ¿sí? Y dice, ah, yo soy lindo, se empieza a creer que es lindo. También puede decirle, sos feo, sos malo, digamos, puede decirle cualquier cosa, ¿no? Digamos, y un sujeto puede venir a un análisis sufriendo por algún atributo del que se apropió, pero que le vino de algún otro, ¿no? Ahora, si yo me pongo en este lugar, en el lugar especular, y yo lo veo al paciente y digo, no, quédese tranquilo, usted es lindo, ¿no? Y encuentro alguna manera para que me crea, porque como estoy en un lugar de saber, tengo una posición de poder frente al paciente, ¿no? Entonces, así como la mamá le hizo creer que era lindo o feo, lo que quieras, el analista podría hacerle creer cualquier cosa también, ¿no? Ahora, esta intervención, que puede tener las mejores intenciones, tiene el mismo estatuto que lo que le dijo la mamá frente al espejo, ¿no? Es decir, es algo de lo imaginario. Seguimos dejando afuera todo lo pulsional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que está más allá de la imagen del yo. Entonces, la propuesta de Lacan es intervenir desde este lugar, que no es el muro del lenguaje, justamente, sino que es un lugar donde está, es el lugar del código, va a decir él, después lo vamos a ir viendo un poquito más, en donde el analista se puede ubicar, que sería un lugar tercero, ¿no? Como el lugar de cierta legalidad. Si el analista se puede ubicar acá, su intervención apuntaría a romper este espejo, a romper esta relación imaginaria. Supongamos que alguien vaya a tu consultorio con este sufrimiento, ¿no? Y que te diga, estoy muy mal porque me siento feo. Y el analista podría decirle, desde este lugar, simplemente recortar algo de eso que dijo. Feo, supongamos. Y que se sorprenda, quizás, porque el analista ponga quizás esa cara, como cuestionándole eso que está diciendo, ¿no? Esto podría permitir que el sujeto empiece a sentir, ¿por qué me habrá puesto esa cara? Supongamos, ¿no? ¿Por qué me quiso decir que no soy feo entonces? Es decir, esa intervención que puede ser una palabra, fíjate que tiene la característica de ser equívoca, ¿no? Es decir, el sujeto no tiene una respuesta del lado del analista. No es que vos le dijiste, quédese tranquilo, usted no es feo, es lindo, ¿no? Es decir, no le damos la respuesta. La respuesta la tiene que encontrar el sujeto. Quizás, si el analista le dice, como dijimos recién, feo, supongamos que le pongas esta cara, y el sujeto por ahí empieza a hablar, bueno, mi mamá me decía, o mi papá, o me pasó esto, cuando nació mi hermanito, digamos, hay algo ahí que permite, ¿sí?, un discurrir asociativo que va a permitir de a poquito hacer caer esta escena del espejo y que aparezca esto que Lacan ubica acá como el efecto sujeto. Puede ser complejo, pero
se trata de esto, ¿no? De que la intervención, más que completar, como hace una intervención de corte imaginario, a ese yo, dándole quizás otra respuesta, justamente lo acompaña al sujeto a que él vaya encontrando que esa frase que él trae, por ahí es una tontería de algún otro, y que él se la creyó. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Entonces, este trabajo, que es un trabajo que se hace en análisis, es un trabajo psíquico, puede permitir que emerja algo de este sujeto dividido, donde se encuentra, bueno, sí, quizás no soy eso completo, no soy ese feo, no sé quién soy, pero bueno, puedo empezar a cuestionar a este otro, ¿no? Y eso lo podemos hacer a partir, ¿sí?, del poder que el analista tiene por el dispositivo mismo, ¿sí?, del análisis y la transferencia, pero no lo usamos el poder para convencerlo de que no es feo, sino que lo usamos justamente al servicio de que el mismo paciente se pueda poner a trabajar a partir de nuestra intervención y que él vaya encontrando la respuesta. Por ejemplo, de que esa frase que él trajo es una pavada que a lo mejor se le ocurrió a la mamá o al papá, por ahí estamos simplificando demasiado, pero digamos, se trata de esto, de romper esta imagen de completud que puede dejar a un sujeto en un lugar de gran sufrimiento, ¿no? Perdón, puedo hacerte otra preguntita, porque a mí me cuesta mucho seguir estos conceptos. Sí, por supuesto. Desde ya te digo que yo de Lacan no conozco absolutamente nada. Por eso te lo aclaro para que estas preguntas que me surgen, no sé, esto que vos hablás del campo imaginario, ¿no sería lo que desde algunas otras, digamos, líneas podemos pensar como que hay una confusión yo, no yo? Hay una confusión yo, no yo, dijiste. Sí, sí. Podríamos pensarlo, efectivamente, como algo Ajá. de esa confusión, es decir, por eso les ubicaba qué pasaba en la escuela americana, había como esta confusión de suponer que el yo y el sujeto serían una misma cosa. Y lo que Lacan viene a ubicar es que el yo es una cosa y la emergencia del sujeto. O sea, como una confusión, y como si en este caso la persona no podría, no uso ni yo ni sujeto a propósito, la persona no podría reconocerse como una persona discriminada de otros. ¿Estamos hablando de algo que se podría pensar como una psicosis? Voy a dejar de compartir pantalla, así los veo, porque con... Bueno. Podríamos pensar, es bueno lo que vos traes para pensar que el campo de la locura, por ejemplo, es un campo en donde está privilegiada las relaciones imaginarias, ¿no? Justamente lo simbólico está complicado en ese campo. Entonces sí, en ese punto sí, pero digamos, no necesariamente vamos a encontrar esto solamente en la psicosis, ¿no? Ajá. Digamos, hay momentos de locura en la neurosis, si querés, donde el sujeto se queda en esa rivalidad imaginaria con el otro y padece porque ella tiene el novio que yo quería tener y porque yo no lo tengo, ¿no? Entonces el sujeto un poco se enmaraña, ¿sí?, en estas cuestiones imaginarias y padece, ¿eh? Uh-huh. Entonces sí, quizás el ejemplo que traes de la psicosis te permite como empezar a entender un poquito de qué se trata esto que Lacan está tratando de explicar a través del campo imaginario o del registro imaginario, que como les digo, nunca es en estado puro, no vamos a encontrar ningún Por supuesto, registro. no. Y la otra pregunta que me surge en esto de cómo se plantean yo o el sujeto que hablaba, bueno, en fin. Sí. Entonces, en esta línea, Lacan, vos hablaste del 20, en el 23 Freud da un aparato psíquico diferente, Sí. y justamente nos habla de yo, ello, que sería todo lo que
bueno, va a abarcar el ello, las pulsiones, porque vos hablas de las pulsiones, y super yo. Y yo Exacto. pregunto, en esta concepción, ¿Lacan sí trabaja o está fuera de esta concepción y la No, discute? por supuesto que trabaja todo el tema del super yo. Ah, está bien. Por eso les hice la aclaración cuando vimos en el estadio del espejo el yo ideal, ¿no? Estamos lejos todavía, pero sí, por supuesto, que trabaja esta cuestión del super yo, pero no lo introduje todavía en esta clase porque me parecía Bien. que eran demasiadas cosas, pero sí, por supuesto que... Está bien, necesitaba ubicarme también en cuestiones, porque vos hablaste del 20 y la pulsión de muerte, y entonces, bueno, me preguntaba cómo estaba concebido el aparato según Lacan en este momento. Bien, te sigo escuchando. Acá el punto es pensar este yo, ¿no? Como una cuestión imaginaria, digamos, que en ese momento, cuando Lacan conceptualiza esto, se estaba trabajando en el análisis mucho con ese yo, ¿no? Entonces, él lo que está tratando de ubicar es que se pensaba ese yo como algo, como demasiado idealizado, podríamos pensar, ¿no? Que habría que arreglarlo, si ustedes quieren, y que se pareciera al yo del analista. Y en este punto es donde Lacan difiere con las teorías que imperaban en ese momento, y empieza a ubicar que, cuidado, porque el cuerpo es un cuerpo de pulsiones, y las pulsiones, si hay algo que no alcanzan, es lo que llamaba en ese momento la genitalidad adulta, sino que justamente las pulsiones son parciales, las satisfacciones de la pulsión son parciales, y hay cierta tendencia en lo imaginario a desconocer todo lo que tiene que ver con lo pulsional. Por eso nos remitimos a pensar a Freud después del 20 y la compulsión a la repetición como algo justamente que le permitía a Lacan pensar en estas cuestiones. No sé si me perdí con, se fue el... Parece que se fue, Sebastián se debe haber perdido, a lo debe mejor haber caído, se desconectó, le debe haber caído cualquier cosa internet. Bueno, no sé si te había quedado claro, pero bueno, a partir de que lo podamos pensar en un material clínico, seguramente estas cuestiones de las intervenciones se van a ir aclarando un poco más. Una pregunta, Laura. Sí. Del esquema lambda, cuando ahí está graficada la intervención del gran otro, dice inconsciente. ¿Por qué? Porque reproduce lo que sería, digamos, el efecto de una producción de algo, una producción del inconsciente, una formación del inconsciente, sería la misma cualidad, digamos, de intervención. Vamos a compartirlo de nuevo, ¿no? Acá tendríamos todas las producciones del inconsciente que nos llevan a la emergencia del sujeto. Por ejemplo, un sueño, un acto fallido, ¿sí? Digamos, todo lo que tiene que ver con las formaciones del inconsciente, fíjense que no está en este eje que es el eje imaginario, especular. Quedan afuera, ¿no? Entonces el sujeto no es reconocido por el yo. Me equivoqué. Bueno, pero no, yo tuve un sueño, pero bueno, un sueño, ¿no? Como que el yo no se hace cargo de eso, ¿no? Salvo, bueno, cuando alguien empieza a analizarse, empieza a entender que eso le pertenece. Pero digamos, esto queda como excluido. Por eso, justamente, ¿no? La idea es poder permitirle al que viene al análisis que se encuentre con esa parte de él que también le pertenece, ¿no? Y que si aparece por algo es. Por ejemplo, los fenómenos que tienen que ver con la emergencia de la angustia, ¿no? Si aparece la angustia, y desde las cuestiones más imaginarias el sujeto puede decirnos, no sé qué me pasa, si en mi vida está todo bien, ¿no? Sin embargo, estoy angustiado, ¿no? Y esa angustia, ¿qué quiere decir? ¿No? Bueno, si nos quedamos en lo imaginario, podemos decir, bueno, pero no, si a usted le va bárbaro, no sé, tiene pareja, tiene trabajo, hizo todo lo que le gustaba, sin embargo está angustiado. Pero esa angustia sabe de algo del sujeto, de algo de esas pulsiones parciales, ¿no? Y su yo lo desconoce. Bueno, ¿por qué viene el análisis? Porque supone que hay alguien que sabe de eso, ¿no? Esto es lo que
vamos a aprovechar para acompañar a esa persona a que se encuentre con de qué está hecha esa angustia, justamente. Y de esa angustia ella no quiere saber, ¿no? Pero sin embargo aparece, ¿no? Y esa angustia rompe la unidad yoica, ¿no? Digamos, hay algo ahí que reclama de esa manera, ¿no? O tiene un síntoma. No sé, tengo una psicosomática, si quieren, ¿no? Alguien puede creer que, bueno, se enfermó, y alguien a lo mejor frente a una enfermedad psicosomática se puede preguntar, ¿qué me pasa? ¿No? No entender. O sea, que hay algo ahí que me está diciendo, que mi yo no lo entiende, pero que tiene que ver conmigo, ¿no? Bueno, a esto se refiere. Cualquier síntoma, supongamos, ¿no? Cualquiera de síntoma histérico, si quieren, ¿no? Bueno, pensemos la tos de Dora, ¿no? Cualquier parálisis, una amnesia, bueno, algo que irrumpe y que rompe la unidad yoica, ¿no? Bueno, de esto se trata. Me cuesta esto del... Sebastián, volviste. Bueno, no, quería saber si lo que habíamos conversado un poco te responden, igualmente lo vamos a ir viendo más de una vez, como para que lo de las intervenciones se vaya como aclarando, pero el punto es ubicar que no serían intervenciones explicativas, por ejemplo. Sino justamente algo que tenga que ver, como les digo, con el equívoco, ¿no? Que tenga esas características, ¿sí? No me quiero desordenar, ya vamos a llegar a la intervención, no me quiero olvidar lo que tenía preparado para comentarles de hoy, para que sigamos con el orden de la clase. Entonces, vimos que le pone la barra Lacan al sujeto. En el esquema no está, en el esquema Landa, pero sí les mostré el sujeto barrado, ¿sí? Hay algo, vamos a volver un poquito, que les quiero comentar esto antes, que toma el tema del significante, ¿sí? Toma el signo lingüístico de Saussure, que seguramente lo vieron en la universidad, ¿no? De significado, significante, esto es lo propio del signo lingüístico, y Lacan le va a dar un privilegio, da vuelta el signo lingüístico y la primacía la va a tener el significante por sobre el significado. Este significante lo el significado, la barra, digamos, serán aquellos términos que el sujeto elige del lenguaje, que lo representan, y esos significados son de él, no son los significados del diccionario, que Lacan llama los muros del muro del lenguaje, sino que tendremos que ver entre los significantes que trae un paciente análisis, qué quiere decir cuando dice, por ejemplo, que es feo, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando dice, no sé, León o Juanito cuando hablaba del miedo al caballo? Es decir, lo que dice la persona en análisis no lo tenemos que escuchar en su literalidad, sino que tenemos que escuchar ahí algo que es del orden de la metáfora. En eso que dice está diciendo otra cosa. La otra cosa que dice el analista no la sabe. Lo que tenemos que hacer es que el paciente arribe a los significados que están ocultos para él también, hasta el análisis, ¿sí? Y que lo vamos a acompañar a que se encuentre con esos significados, ¿no? Esto para ubicar algo de lo que es lo simbólico y el uso del lenguaje. Entonces, dijimos que el yo es esta forma que tiene
una forma importante para llegar a que es la constitución del sujeto. Cuando estamos en el mundo del reconocimiento, estamos con nuestros semejantes, con todas las ilusiones que tenemos, con lo que uno cree que es su yo, o con lo que quiero que vean de mí. Ese es el plano del espejo puramente imaginario, o este muro del lenguaje del que Lacan hablaba, que es el lenguaje de los significados compartidos, el lenguaje del diccionario. Ahora, cuando estamos encerrados en ese muro del lenguaje, creemos que entendemos todo, ¿no? Que es el lenguaje del diccionario, y pensamos que así todos tenemos cierta convención de significados compartidos. Ahora, Lacan lo que dice es que en la escena analítica nosotros tenemos que ir en contra del sentido. Es decir, si el paciente viene y me dice un determinado significante, no sé, como dijimos recién, caballo, león, lindo, feo, yo no tengo que dar por sentado que eso que me está diciendo es lo que dice el diccionario y lo que todos compartimos en el muro del lenguaje como lo que quiere decir león, caballo, lindo, feo. No lo tengo que dar por sentado. Yo tengo que averiguar qué me quiso decir el paciente cuando dijo ese significante, usó esa palabra. Bueno, tenemos que indagar qué quiere decir para él en esa sesión esa palabra que usó. De todas las palabras que existen, eligió alguna, ¿sí? Y tras esa palabra que dice, hay un significado que está oculto, ¿no? Que él tampoco lo sabe, y viene para eso, justamente para poder descifrar qué quiere decir cuando dice las palabras que dijo, ¿no? Entonces Lacan lo que plantea es, tenemos que ir en contra del sentido, contra el significado convencional, y por eso le da primacía al significante y no al significado, porque es lo que está queriendo romper es justamente ese modo en que quedamos capturados cuando se objetiva nuestra realidad con el muro del lenguaje. Entonces, una cosa son los significados y los modos en que nos pensamos, el modo en que quedamos capturados por el lenguaje como muro, y otra cosa es la dimensión de lo simbólico, a la que hay que articular con lo que somos en tantos sujetos y no en tanto yo. Supongamos, viene alguien y nos dice, yo soy un TOC, les habrá pasado, ¿no? O yo soy un panicoso. ¿Y eso qué quiere decir? No, porque fui al médico y me dijo, usted quédese tranquilo, que lo suyo es un ataque de pánico. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces el sujeto se identifica con una frase que le dijo un otro, que puede ser el médico, que lo ubica en un lugar con cierto poder, y se lo cree, ¿no? Y viene con esto, con esa etiqueta, si quieren, ¿no? Si lo dejamos al sujeto ahí, lo dejamos en esa relación especular, como les digo. ¿Qué le puedo decir también? No, quédese tranquilo, usted no es un TOC, o usted no es un panicoso. ¿Y qué es entonces? Yo le voy a decir lo que es, yo qué sé lo que es. Nosotros tampoco sabemos, ¿no? Entonces, por eso Lacan apunta a que vayamos en contra del sentido con nuestras intervenciones, porque si no, lo que hacemos es callar al paciente, lo dejamos encerrado en un mundo objetivado, lo dejamos como los planetas que habíamos conversado la vez anterior, ¿no? Entonces, el lenguaje común toma el yo como imaginario, como si fuera una cosa real, y eso desconoce la dimensión del sujeto. Entonces, lo que nos dice Lacan es que como analistas tenemos que ver algo más que el yo. Si orientamos la experiencia del análisis en términos de hacer una apología del yo, de fortificarlo, de unificarlo, de pensar que no hay diferencia, si yo espero que la cura sea que se identifique con el yo sano del analista para que se adecue a una realidad que es la realidad que supuestamente tendría mejor armada un analista, lo que estoy haciendo es desconocer mi diferencia entre mi yo y el del paciente, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay lo mismo, no es lo mismo. María Laura, disculpa, ¿sería también como decir no quedarse en un nivel consciente? Exacto, muy bien, efectivamente. Trabajar con el inconsciente.
Exactamente, no quedarnos en el campo de la conciencia, no objetivar la conducta, porque si la objetivo, lo que estoy desconociendo es la dimensión del deseo. Y creo entonces que adaptarlo a una realidad imaginaria, que sería la del yo del analista, sería mejor, ¿no? Y que eso sería lo normal. Entonces, ¿qué? ¿Mi realidad es más sana que la del paciente? ¿Por qué? ¿Mi yo está más unificado que el yo del paciente? Entonces, esto es algo bastante actual, sobre todo en las psicoterapias, ¿no? Donde se dan estas respuestas frente a los cuadros clínicos que aparecen, ¿no? De, bueno, tratemos de objetivar esa conducta que aparece y arreglémosla para que el sujeto se adapte mejor a la supuesta realidad que la ciencia le ofrece, ¿no? Le dice que tiene que ser de determinada manera. Recuerdan que habíamos comentado que lo propio de lo humano es que se puede mentir, ¿no? Que Freud había descubierto esto con las histéricas, pero que en esa mentira hay una verdad que es una verdad que tiene que ver con el deseo, que la mentira no tiene que ver con la exactitud de los hechos, sino con la posición del sujeto en relación a lo que fue su experiencia con los otros. Por ejemplo, las pacientes histéricas de Freud le decían, abusaron de mí. Y Freud en algún momento dice, bueno, la verdad que no era exacto. Ahora, en esa mentira, el paciente está diciendo una verdad. Entonces, cuando alguien supuestamente miente, hay que preguntarse qué verdad está diciendo. Entonces podríamos decir que todo el discurso de los pacientes, si los queremos correlacionar con una verdad objetiva, vamos a decir, está mintiendo. ¿Cuántas veces escuchamos esto? No, miente mucho. Pero si vino análisis y dijo algo, esa mentira, no importa que la podamos ubicar en los hechos concretos, dice alguna verdad del sujeto. Entonces hay que escucharla. Entonces, volviendo a la interpretación en psicoanálisis, podríamos decir que ¿cuál sería la acción de la intervención del analista? Problematizar eso que trae el paciente, más que dilucidar un sentido que estaría supuestamente escondido. Si hacemos esto, la interpretación, ahí sí podemos decir que es significante, que toma la forma de una escansión, de un corte simbólico, como esto que decíamos recién, Sebastián, de que alguien viene y te dice, yo soy feo, y que el analista pueda hacer ahí, recortar alguna de esas palabras que dijo el paciente, ¿no? Y cuestionarla, feo, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿No? Y ahí hay algo en donde yo no le estoy diciendo, no, usted no es feo, o es lindo, sino que lo acompañamos a que con ese corte simbólico se desnude un poco la sumisión que tiene el sujeto al significante. ¿Se entiende? Es decir, otro le pudo decir, vos sos feo, y se lo creyó, se quedó sumergido en una realidad que le presentaba un otro. Entonces, ese corte, ¿sí?, lo que nos está evidenciando es el efecto que tiene en el sujeto el significante. ¿Se entiende? Es decir, es un cuerpo como superficie, pero el significante le deja sus marcas, se inscribe algo allí. Entonces, si le entendemos la interpretación en estos términos, sería una operación de desciframiento. Se descifra una escritura que el significante imprimió en esa persona. O sea, y en esa marca que dejó, el deseo está articulado. ¿Se entiende? Entonces, ahí encontramos lo que lo determinó el sujeto y también que está indeterminado. Entonces, estamos todavía con un poquito de tiempo. Hoy me gustó que tuvimos más preguntas, porque bueno, ya se va complejizando la cuestión y por ahí es importante que ustedes también vayan pensando en preguntas para hacerme y en qué es lo que va quedando más claro y en qué es lo que no. Entonces, importante diferenciar al yo del sujeto. Si tengo la idea de completud con el yo, no encuentro la alteridad, y
la importancia de esto en la experiencia analítica, sobre todo que la interpretación, esto para Sebastián, es que nos sorprenda, que lo descoloque al yo, ¿no? Si decimos algo y el paciente seguramente les pasó, les dice, yo sabía que me ibas a decir eso. Bueno, claramente no lo sorprendimos, a veces nos puede pasar, pero si logramos con nuestras intervenciones sorprenderlo, que por ahí el paciente diga, no lo había pensado, esto descoloca al yo, a ese yo que se constituyó imaginariamente como esa unidad toda integrada, pero que desconoce lo pulsional. Entonces, la intervención nuestra tiene que ser a romper ese espejo, ¿no? Apuntar con la intervención, ¿sí?, a que ese yo se quede descolocado, se sorprenda. Porque cuando se descoloca y se sorprende, lo que hago es romper esa unidad. ¿Se entiende? Entonces, ya ahí nos damos cuenta que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sino que esos significados que ubicábamos compartidos, bueno, no lo serían en esa sesión. Por ejemplo, quizás va quedando un poquito más claro de qué se trata la intervención, cuál es la propuesta de Lacan, Entonces... Yo te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo vos te referís a que Lacan de algún modo está como discutiendo, llamémosle así, con la escuela del yo de los americanos? Pensaba, recordando algunas cosas leídas de aquella escuela, pensaba que en todo caso lo que él está es queriendo de algún modo funcionar en un ataque a las defensas que planteaban los americanos, porque lo que planteaban los americanos es el yo con sus defensas, y lo que vos estás hablando es que estas son funcionamientos del paciente absolutamente en tono de defensa. Entonces, claro, bueno, lo que se busca es romper la defensa. Bueno, justamente, digamos, las defensas por algo se erigen, ¿no es cierto? O sea, no, claro. Me parece las que el punto es... del yo, sí, por supuesto. Ahora, pensar que el yo se tiene que defender, ¿de qué se tiene que defender? De lo pulsional, ¿no? Justamente. Entonces, claro, el punto es intervenir de tal modo que esas defensas, bueno, de a poquito vayan morigerando la fuerza que tienen y que el sujeto vaya empezando a aparecer y ese yo, que estaba más acotado a lo imaginario, pueda, digamos, ser más consciente de aquello que tenía que quedar reprimido, ¿no? Porque era insoportable. Claro. Entonces, efectivamente, si lo querés pensar así en el tema de las defensas, pero efectivamente, sí, hay algo de atacar un poco a que no se siga defendiendo, sino que pueda integrar aquello que tenía, de lo que se tenía que defender, es decir, que pueda conocerse en definitiva, ¿no? Por eso veíamos ahí el ejemplo de pensar más allá del principio del placer y la compulsión a repetición, cómo hay algo, bueno, en esa que Freud ubicó ahí, ¿no? Que el sujeto lo tenía que poner afuera y que entonces el yo tenía parte inconsciente como algo de lo que tenemos que ocuparnos y que va a aparecer en la transferencia y que tendremos que intervenir como para que no siga quedando afuera, sino que el sujeto se pueda hacer cargo de eso. Yo no voy a seguir con contenidos hoy, se me ocurre que puedo terminar lo que tenía preparado para hoy la vez que viene, donde vamos a ver este material clínico que nos va a permitir ir pensando las cuestiones que fuimos viendo hoy de una manera más en la práctica, ¿no? Que es lo que Sebastián estaba pidiendo. No sé, Sebastián, si tenés alguna otra pregunta, si esto que fui diciendo un poco aclaró tu duda o no. Sí, me aclaró. Bueno, ¿alguna otra cuestión que se les haya ocurrido? A mí me quedó una pregunta como del principio. Dale. No, con esto del sujeto barrado. Yo entendí que vos planteabas el sujeto barrado en tanto deja de ser completo por pérdidas. Exacto.
es lo mismo decir que está barrado porque hay, digamos, una parte inaccesible en tanto efectivamente, hay algo, está sujeto al inconsciente. ¿Qué decías de lo inconsciente? No, que está barrado en tanto no tiene una completud consciente, digamos, hay una parte que queda por fuera. Exactamente, algo queda por fuera, ¿no? Entonces, el sujeto es sujeto barrado, ¿no? Digamos, hay algo de la falta que es estructural, que fíjate que en tanto somos seres hablantes, ¿por qué hablamos? ¿No? Porque hay algo que nos falta, ¿no? Si no, no hablaríamos, no tendríamos acceso al lenguaje, ¿no? Es bastante más complejo, yo traté de dar una explicación, quizás van a ir surgiendo dudas, pero cuando hablamos de sujeto barrado estamos hablando justamente de esto. Bueno, el yo ahí no, por más que lo querramos ver como completo, ¿no? Hay algo que queda fuera, ¿no? Y entonces Lacan lo explica de algún modo con este tema. Claro, en realidad lo preguntaba porque lo que entendí que había planteado era como que se barraba a partir de las pérdidas de lo real, digamos. Bueno, efectivamente. Y lo pienso más como una cuestión, digamos, ya del psiquismo, ¿no? Que tiene, o sea, está barrado de por sí porque hay algo que queda por fuera de la conciencia. Bueno, ¿te acordás que Freud decía que para que el aparato se ponga en marcha y que algo del deseo aparezca, tiene que haber una pérdida, ¿no? Y entonces, bueno, hay algo que tiene que quedar como perdido y entonces se motoriza todo el aparato y todo el deseo. Entonces, bueno, hay algo de eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, igualmente vamos a retomar la vez próxima con el material de Leandro, todas estas cuestiones que, como vimos, bueno, van surgiendo preguntas y siempre termina siendo acotado porque no llegamos a abordarlo con más posibilidades por el tiempo, pero bueno, vamos a ir ubicando por lo menos estas cuestiones en un material clínico y eso nos va a ayudar mucho a entender. Sí. Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias. María Laura. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.